Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy estaremos hablando con referentes de la Federación Paraguaya MIPYMES, varios temas relativos a la problemática del sector, a la informalidad agobiante que vive este sector y a las posibles soluciones que se pueden proponer a las autoridades del gobierno. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con el arquitecto Luis Tabela y el licenciado Gustavo Jiménez, representante de la Federación Paraguaya MIPYMES. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar en tu programa. Un saludo para vos, para toda la audiencia y gracias por la invitación. Igualmente, Estefan. Muchas gracias. Varias veces ya van varios programas que venimos tocando tema MIPYMES, pero ahora quiero cambiar un poco el eje de la conversación, porque en anteriores programas siempre hablamos de la situación en pandemia, todas las medidas que adoptó el gobierno para intentar reactivar este sector, para dar una especie de soporte, digamos, económico y financiero. Quiero centrarme un poco en el tema de, que a mi criterio, que para mí es algo que está matando el crecimiento de las MIPYMES, e inclusive, por qué no decir, su nacimiento, que es la informalidad. Tengo varios estudios realizados, existen también estudios privados, también tenemos un informe de la Dirección Nacional de Estadística, Encuesta y Censo que habla que el 97% de las empresas de Paraguay son pequeñas, medianas empresas, son MIPYMES. Y de ese 97% tenemos un 70% que está en la informalidad. ¿Esos números reflejan la realidad, arquitecto? Sí, no sé si tan así drásticamente lo de la informalidad, porque cuando hay varias consultoras que hicieron estudios en los últimos 10 años sobre el tema de la informalidad y siempre hablan entre un 45 y 50% de informalidad. Pero cuando hablan de la informalidad no es solamente el sector MIPYME, que yo creo que el sector MIPYME debe ser el más pequeñito, quizás en volumen de gente el mayor, pero las triangulaciones en frontera, la subfacturación, el hecho de traer mercaderías en negro, por debajo, y esos son volúmenes muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. Entonces, si bien es cierto que hay una alta informalidad, sobre todo en el sector de microempresas, también no es solamente ese 50% del sector MIPYME. Pero sí, en la informalidad lo que ocurre es que todos hablan sobre la informalidad, sobre la formalidad, sobre las MIPYME, se rasgan la vestidura donde dice que tiene el 70% de la fuerza laboral, donde hay que apoyar, potenciar, pero realmente desde este y los sucesivos gobiernos no hay una ayuda franca para bajar los costos de la formalidad, porque el sector MIPYME tiene una gran característica, sobre todo la micro y pequeña empresa, que no es competitivo o le cuesta mucho ser competitivo, porque tiene un sistema muy artesanal, ¿verdad? Tiene poca tecnología, pocas máquinas, tiene mucha mano de obra, por eso que se habla del 70% de la fuerza laboral pasa por este sector, sobre todo en micro y pequeña empresa. Entonces, con estos parámetros, vos necesitas reglamentaciones, leyes, decretos diferentes. Y normalmente acá cuando se legisla para arriba, suponiendo de que todas las empresas en este país son grandes. Y no es la realidad. Vos mismo lo dijiste, el 95% son MIPYMES. Sí. Y de ese 95, el 80 son micros. Entonces vos tenés que tener una visión país sobre este sector diferente. Y tenés que trabajar en la formalidad, en el costo de la formalidad. Es caro ser formal y es caro mantenerse en la formalidad
cuando tenés una empresa pequeña o una empresa micro. El acceso al crédito. No se tiene un acceso al crédito, porque las exigencias del sector financiero, con razón o sin razón, tiene una mirada de empresa grande. Y después el acceso a mercado. De repente vos si querés acceder a las grandes cadenas, que es donde te da volumen, pero las grandes cadenas pagan a 60, 90 o 120 días. Y como vos no podés acceder al crédito, entonces no podés venderla a las grandes cadenas. Entonces, creo que hay problemas de base donde nadie está teniendo una mirada y ahí es donde estamos teniendo nosotros como federación desde su formación en el mes de enero de este año esa mirada y trabajar en esos problemas de base, ¿verdad? Yo observo, arquitecto, que no tenemos una clara y firme política pública de Estado que tienda a reducir el costo de la formalidad. Mira que eso lo manifesté y lo defendí con varios actores del gobierno. Cuesta caro ser formal en Paraguay y hay mucha gente, yo siento que mucha gente hasta le tiene miedo a ser formal. La gente le tiene miedo a tener un RUC, la gente le tiene miedo a tener, en caso de ser una sociedad anónima, a manejar libros de societarios, libros de comercio. Y falta de, estuvo también con nosotros en el programa anterior, Gloria Ayala Persson, y decía, eso es falta de educación financiera, ¿verdad? Pero la gente dice, no, soy formal y me va a controlar la SED, me va a estar encima sobre cuánto me ingresa, cuánto pago tributo. Hay una falta de concientización que yo veo en este sentido. Claro, vos fíjate que si vos sos informal, vos podés poner un puesto en la calle, en una avenida, en un paseo central, en una plaza, y nadie te va a decir nada, nadie. Si es de alimentos, no va a venir la INAH, no va a venir la municipalidad, no va a venir Hacienda, no va a venir nadie. Y ejemplos como estos tenemos miles, ¿verdad? Miles tenemos en nuestro país. En cambio, si vos abrís un pequeño local, ya siendo formal, ahí te va a venir la INAH, la municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay como una impunidad también si vos sos informal, pero no si vos sos formal. Entonces, eso también contribuye a que vos te formalizás, después de 6, 7 meses, vos tenés muchos gastos y decís, pero ¿dónde está mi ventaja? No accedo al crédito, no tengo forma de abrir una cuenta corriente porque el banco no me da, no puedo acceder a nuevos mercados, estoy en lo mismo, entonces me conviene ser informal. Siendo informal, nadie me controla, nadie me molesta, puedo hacer lo que quiero, no tengo costos de control ni de la INAH, ni de INAVISA, del SENAVE, etc. Entonces, creo que si no nos sentamos todos los actores en una misma mesa y hablamos sobre realidades, no sobre teorías, y dejamos de utilizar los enlatados que vienen de afuera sobre las diferentes áreas, formalidad, mercado, sistema financiero, y no vemos cuál es la realidad local nuestra, es imposible que cambiemos esta ecuación de 50-50, es prácticamente imposible. Vos fíjate que durante la pandemia, por cada uno que el Estado, a través del préstamo, derivó al sector formal, tenía que derivar casi 2,5 o 3 al sector informal a través de los numerosos programas que creó para ayuda a la pandemia. Y eso te da que la pauta de que tiene un costo muy alto la informalidad, incluso para el Estado. Ni qué hablar desde la empresa que es formal y tiene que competir en desigualdad de condiciones contra el informal que está en su vereda, ¿verdad? Sí, la informalidad no solo afecta al acceso al crédito, sino mencionaste un tema, Gustavo, como vos sabrás, hoy en día, yo siempre doy el ejemplo, el asesor a una empresa italiana que hace 5 meses, o sea, que le tardó 5 meses abrir una cuenta bancaria en una entidad financiera. Tenés experiencia. Y fíjate que en su rubro, esta empresa es la tercera más importante del mundo. Y hoy en día quiere hacer transferencias de $20,000, $30,000 para pagar costos por servicios recibidos y todo un caos. Me pongo en el lugar de las MIPYMES. Totalmente.
que tiene un capital de 300 millones, 100 millones y que quiere una cuenta bancaria. ¿Cómo están viendo ese tema, ese conflicto, Gustavo? Y eso no, eso es, o sea, justo decía Luis, justamente eso, yo estoy viviendo esa misma circunstancia ahora, ¿verdad? Porque tengo una empresa que estoy formando, ¿verdad? Y hace 4 meses no puedo abrir cuenta bancaria, no, 5 meses que no puedo abrir cuenta bancaria, ¿verdad? Y me imagino también yo que tengo contactos, amigos, estoy en los gremios y compañía, aún así tenemos esa limitación. Y vemos desde el gremio en el que estoy o los gremios en donde estoy, justamente de que esas limitantes son las que desmotivan directamente el hecho de empezar a formalizarse. Si yo quiero empezar un negocio, por ejemplo, y vamos a hablar del tema de comercio electrónico, lo primero que tengo que tener una cuenta bancaria para que yo pueda recibir los cobros por tarjeta de crédito. Si no, Bancard no me abre la posibilidad de que yo tenga un Virtual POS. No puedo, directamente no puedo. Entonces la primera tranca que tenemos es el sector financiero. A partir de allí están todos los otros registros y requisitos que hoy sigue siendo una maraña en algunos casos y en algunos rubros bien complicados, en donde no está claro, digamos, cómo uno se tiene que registrar. Hay ciertas ayudas que tenemos y eso no podemos negar, digamos, por parte del Viceministerio de MIPYMES, quizás en colaborar con ciertas cuestiones, pero la realidad es que en el día a día la cuestión no fluye. Y en estas circunstancias yo te diría que podemos dividir el problema en dos, ¿verdad? Por un lado, digamos, ese proceso que tengo yo de ser formal, digamos, o de quiero arrancar el negocio formalmente dentro de todos los ámbitos que me correspondan, digamos, registrar. Y por el otro lado es, ya estoy corriendo el negocio, ya estoy generando riqueza, ya tengo empleados, ya tengo esto, ya tengo lo otro. Digamos, ¿cómo hago? Por ejemplo, voy a empezar a dar los primeros pasos para formalizar mi personal. Y ahí, o sea, si nos vamos al Ministerio de Trabajo y pasamos por el tema de tributación, digamos, con relación al tema de estos procesos, tenemos un largo trajín, digamos, y esa es la parte que deberíamos buscar simplificar, para que entonces el que quiere emprender y el que ya está desarrollando negocios, pero necesita, digamos, estas herramientas para fortalecerse, tiene que ser más fácil para que pueda entrar dentro del circuito formal en realidad. Y ese beneficio, de alguna u otra forma, nosotros hemos propuesto opciones como, por ejemplo, el crédito agrícola de habilitación, que sea el lugar en donde yo, si cumplo X requisitos, me soy formal, tengo un crédito de acceso o de soporte inicial a través del crédito agrícola de habilitación. Si ya soy un poco más grande, ya estoy generando riqueza, ya tengo ciertos papeles, me termino de formalizar, bueno, el Banco Nacional de Fomento que me asista. ¿Por qué? Porque la experiencia con el sector privado financiero durante esta pandemia fue, todos se sentaron a esperar a ver cómo se comportaba, y los que eran clientes tuvieron algo de soporte, pero los que no eran clientes, quizás en las entidades, estaban fuera ahora. Esa fue la realidad que nos aconteció ahora. Tocaste el tema de comercio electrónico. Quiero ir a un pequeño corte y a la vuelta quiero que nos hable un poco del Cyber Day, creo que arrancó el día de hoy o el día de ayer, y que también quiero conocer un poco quiénes pudieron participar del Cyber Day y quiénes no pudieron. Quiero tocar un poco ese tema. Brillante. Volvemos breve con los invitados. Continuamos con la entrevista. Gustavo, el Cyber Day arrancó hoy, ayer, y si nos puede comentar en una cuestión, en un porcentual, ¿qué porcentaje están participando de empresas grandes y qué porcentaje de MIPYMES? Bueno, arrancó el 1 de noviembre el Cyber Day con una grata realidad, digamos, en donde superamos otra vez la meta del año pasado. Estamos con 50 empresas participantes, pero dentro de estas 50 empresas el 85% son empresas grandes, o sea, grandes en términos, si vamos desde digamos, las estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio, que son de 0 a 7.700 millones de facturación, son MIPYME, y a partir de ahí son empresas grandes, ¿verdad? Entonces hoy tenemos 85% de empresas grandes participantes del Cyber Day y 15% MIPYMES. Desde este punto de vista, digamos, tenemos dos realidades. Por un lado está de quienes hacen comercio electrónico, en donde definitivamente tenemos que hacer crecer el mercado de la oferta, en este caso que haya más jugadores de comercio electrónico en el Paraguay, e incentivar particularmente que las MIPYMES se incorporen. Y por el otro lado está el lado del consumidor, ¿verdad? Que el consumidor aprenda a utilizar las herramientas de pago no tradicionales como el efectivo, sino que la tarjeta de crédito, débito, las billeteras electrónicas que ahora están bastante más masificadas, y que puedan tener esa experiencia de compra 100% en línea, ¿verdad? Porque también el paraguayo genera una mala costumbre a todos los comercios, que quiere pagar cuando recibe. Entonces no vive la experiencia 100% digital que queremos que viva.
Pero hoy, gracias a Dios, dentro de esta estadística sí te puedo decir que la gente está mucho más afín a comprar en línea. Hay más empresas MIPYMES que el año pasado que tuvimos que están participando del evento, y todavía creemos que hay más que quizás no saben cómo dar ese primer paso por una serie de cuestiones, pensando que esto es caro, es complicado solamente para las grandes, y se dedican solamente a redes sociales. Hoy te diría que la tecnología está mucho más accesible y que en menos de una semana alguien ya puede tener un e-commerce activo, funcionando, cobrando con todos los medios de pago, ¿verdad? Pero es una cuestión de dinamizar y popularizar un poco toda esta Igual, iniciativa. Gustavo, una empresa que hoy, o que pudo haber tenido la intención, pero por X motivos no tenía cuenta bancaria abierta, no Está tiene fuera. posibilidad, está fuera Está fuera. de esta posibilidad. En algún momento, arquitecto, tuvieron acercamiento con la ASOBAN para tratar el tema de la complicación para apertura de cuentas bancarias para MIPYMES. Ya durante la pandemia es como que hablamos con todos, ¿verdad? Donde avanzamos muchísimo en BNF y Crédito Agrícola, ¿verdad? Que son las dos entidades, digamos. Uno sirvió a la microempresa con un promedio de crédito más o menos de 35 millones. Y el BNF que daba a través de FOGAPI créditos más normales, hasta 200, 300 y con periodos de gracia, ¿verdad? Pero la ASOBAN como que explicó que es un riesgo de que están haciendo, o sea, todo lo que veníamos hablando, pero no avanzamos mucho. Yo lo que creo es que hay muchas exigencias que posiblemente también le piden a ellos desde el Banco Central, ¿verdad? Vos mismo dijiste, si vos querés hacer una transferencia o querés comprar, qué sé yo, vos te vas a una casa de cambio como empresa y querés comprar $1.000, estamos hablando de $1.000, 6 millones de guaraníes, no es casi plata hoy. Impresionante, tenés que llevar todos tus papeles, no te van a vender. No te van a vender en ventanilla si vos no llevas todos tus papeles, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay mucha burocracia y quizás cuando vos tenés una empresa grande tenés una estructura, ¿verdad? Vos ya trabajás con X casa de cambio o X banco, entonces ya presentaste tus papeles, ya tenés una estructura hecha, porque vos usás ese tipo de transferencias o de transacciones normalmente. Pero al tener una empresa pequeña y se complica más, porque lo tuyo no es diario, lo tuyo no es mensual, a lo mejor es semestral, o a lo mejor es una vez al año, cosas así. La verdad que no tuvimos muchos avances. El sistema bancario en general, lo que vemos nosotros, por lo menos la percepción que tenemos, es que no le interesa este tipo de cliente, ¿verdad? Porque es informal o porque de repente tiene un 20 o un 30% de informalidad, donde los balances no reflejan la realidad muchas veces de la empresa, por el porcentaje de informalidad que tiene para pagar menos impuestos. Nosotros tenemos que calcular de que la mayoría empieza chiquito, muchos no tienen estudio, terminaron el colegio y empezaron a emprender y fueron creciendo en el mundo informal y de repente llegaron ya a una empresa pequeña y se formalizaron. Entonces no tienen muchos conocimientos, esas son realidades de este sector, ¿verdad? Además, al convertirse en empresa pequeña, no le va a ser, por más que ya sea formal, la posibilidad de acceder al crédito no le va a ser fácil porque su historia de comportamiento la hizo, de pago, comportamiento crediticio, financiero, la hizo en el mundo informal, digamos. Y cuando él se formaliza, no va a tener una historia que pueda mostrar sea al banco, cooperativa o casa de crédito para asistir, para ser asistido crediticiamente. Yo observo principalmente, no sé si me equivoco, pero yo veo que un 70 u 80% de créditos denegados casi en todos los sectores, sea bancos, cooperativas financieras, se debe al tema de la informalidad y te diría que hay empresas que son formales, pero tienen problemas documentales. Así es. ¿Verdad? Porque me llama un amigo la otra y dice, estoy muy contento, me dice, ya mi empresa es formal, me dice, en serio, te felicito, ¿y cómo avanzaste? Me dice, ya tengo RUC, me dice. Y después le dije, y ya tengo RUC, me dice. Ah, ¿y hace cuánto? Hace tanto tiempo. Y me dice, ¿y quién es tu contadora? No tengo, me dice. ¿Y tus libros? No tengo libros, me dice.
No, yo no tengo libros contables y libros y una sociedad anónima, no tengo, me dice. Esperan por un rato. Comenzaron a investigar y ella tenía 16 millones de guaraníes de multa en la abogacía del Tesoro por no comunicar su asamblea, ¿verdad? Entonces ella arrancó siendo formal, pero menos de 16 Menos millones 16 ya, abajo, ¿verdad? sí. Entonces es un tema que luego se va a sumar a la mesa un abogado también asesor de usted y quiero tocar un poco el tema jurídico con José Luis Andrada. ¿Qué tal el relacionamiento con el viceministerio de MIPYMES, arquitecto? Con el viceministerio de MIPYMES, bien. O sea, estamos en un ¿Qué tal proceso. el presupuesto del viceministerio? Yo no conozco la verdad. O sea, ellos tienen un presupuesto para decir, bueno, vamos a apoyar firmemente a las MIPYMES o es simplemente un compartimiento estanco del gobierno que está ahí haciendo lo que puede con... Mira, por tradición, el Ministerio de Industria y Comercio tenía el menor presupuesto de todos los ministerios. Y ahí está, todo lo que sea industria, Sí, todo lo que sea comercio, y dentro de eso está el viceministerio de MIPYME, que es relativamente nuevo, ¿verdad? Del 2012. sí. No tiene mucho presupuesto y tampoco tiene mucha gente. Y vos necesitas una estructura importante si querés, porque el tema de las MIPYMES se ve como la solución pasa por la capacitación y la formación. Y esa nomás es la solución. Si vos le capacitas y le formás, se acabó el problema de las MIPYMES. Y nos acabó, vos mismo diste el ejemplo anterior. Vamos a suponer que vos tengas una pequeña industria. Entonces vos necesitas tu patente industrial, que lo vas a gestionar en el MIT. Para gestionar eso, vos necesitas la licencia comercial, que lo gestionas en la municipalidad. La licencia comercial te exige en plano, te exige SEAN, te exige PCI. Eso te puede llevar 4 o 5 años. Sí. ¿Verdad? Con el costo que equivale eso. Entonces, ser formal no quiere decir tener RUT. Quiere decir ser formal en el Ministerio de Trabajo, porque quiere ser en el IPS, en las instituciones dependiendo del área que te tocó. O sea, implica un montón de cosas, no solamente la capacitación. Y una vez que vos seas formal y después pasaste todo ese vía crucis, la primera, la segunda, la cuarta etapa, y después de 3, 4 años conseguiste todo, te das cuenta que tenés que entrar en un mercado diferente, donde es un mercado que no paga el contado. Paga 60, 90 y 120 días. Entonces viene la otra dificultad, porque siempre dicen las multitiendas, las MIPYMES viven de las multitiendas. Y sí, es un volumen muy interesante. Pero también hay que ver del otro lado. Si este sector cobra a los 90 o 120 días una mercadería que ya se vendió ayer, no sé quién vive de quién, ¿verdad? Entonces, pero así funciona el mundo. Tampoco quiero cambiar el mundo porque es imposible, ¿verdad? Yo lo que creo que hay cosas que podemos cambiar y está al alcance siempre y cuando haya una voluntad política y una visión de país desde las diferentes instituciones. El Ministerio de Hacienda es clave. El Ministerio de Hacienda es clave. Tratamos de bajar los aranceles, por ejemplo, de los productos textiles, telas, que tienen unos aranceles más o menos del 18%. Y si vos traes un producto terminado, una camisa, pagas el 5 o 6%. Y si vos por la tela que vas a confeccionar pagas el 18%, hay algo que no encaja, ¿verdad? Claro. Y no lo conseguimos, ¿verdad? No lo conseguimos. Por eso que yo digo que hay que tener una visión diferente. Lo mismo la nueva ley de contrataciones públicas, ¿verdad? Que trabajaron 2 años. Y después de 2 años, cuando accedimos a la nueva ley, no existe un solo artículo que beneficie a las MIPYMES. No existe. Y cada día es más complicado que una MIPYME pueda hacer ofertas públicas y participar en licitaciones. ¿Entendés? Entonces hicimos un trabajo, estamos hablando con el Congreso para ver si podemos introducir algunos artículos que beneficien. Y bueno, y estamos en esa lucha, digamos, en esa negociación haciendo lobby. Pero volvemos a la cuestión de la visión como país. Yo coincido contigo, arquitecto, cuando decís, yo no le veo en el mapa de prioridades de
del gobierno a las MIPYMES. Sinceramente no veo ese tema. Quiero hablar un poco del tema de la digitalización, que para mí es un arma, una herramienta fundamental para desburocratizar varios escenarios de lo que estamos hablando. Quiero un corte y volvemos en breve. Volvemos en breve con nuestros invitados. Seguimos con la entrevista. Gustavo, a mi criterio la digitalización puede ser una herramienta clave en desburocratizar varios procedimientos que pueden llevar a una MIPYMES a formalizarse, y también no solo beneficia en ese sentido, sino también una cuestión de seguridad. Recordemos que hoy una empresa, o sea, una empresa que tenga una cuenta digital, que pueda hacer transferencias bancarias de forma digital, no maneja dinero en efectivo, y eso contribuye también con una cuestión de seguridad. Estamos en una ola de inseguridad muy importante en el país, ¿verdad? ¿Cómo ves ese factor de la digitalización? Yo creo que el proceso de transformación digital en Paraguay tiene que ocurrir, tenemos que empujar a que eso acontezca. Y hay razones miles, ¿verdad? Pero voy a citar algunas. Digamos, la principal es el hecho de que, en primer lugar, para la MIPYME le pone de igual a igual con una empresa grande. En Internet yo no veo si esta empresa es grande o más chica, excepto que yo vaya y entre su balance, ¿verdad? Pero yo puedo ver la imagen de la empresa y veo que vende productos y compito con calidad, servicio, precio y una serie de factores que me va a permitir que yo pueda atender. Segundo, aparte del tema de unificar, digamos, está el hecho de acceso a mercado. Yo puedo vender a cualquier parte del mundo, no solamente a mi zona de influencia donde esté mi local. Yo puedo vender a todo el Paraguay o quizás más allá. Hoy nosotros no tenemos nomás la visión, digamos, de internacionalización, que eso es otro tema que quizás podemos hablar después. Hay una serie de factores que están impidiendo esto, pero particularmente dentro del ámbito de lo que tiene que ver con nuestro mercado, es una oportunidad gigante que puede tener una MIPYME con bajo costo, porque no tiene que pagar el alquiler, los muebles, la infraestructura, etcétera. Digamos que tiene que tener un local de ladrillos, por decir así. Y por el otro lado, como bien vos dijiste, el tema de la formalización desde el punto de vista, digamos, financiero, le va a permitir, por un lado, él va a tener toda la información de lo que vende. Perfectamente le puede mostrar al banco y decir, mira, yo estoy vendiendo todo esto es mi ritmo de venta y necesito una línea de crédito. Entonces el banco puede observar y tener claridad y transparencia en relación a lo que está haciendo la empresa. Por el otro lado, lo que bien dijiste, yo puedo cobrarle a una persona en cualquier parte del país, esa plata viene directamente de formato digital, digamos, a mi cuenta bancaria, y yo puedo tener disponible ese dinero en forma inmediata. Y una serie de factores que van a permitir que esa MIPYME pase a otro estadio, a otro volumen, que quizás no esté acostumbrado vendiendo al barrio, pero sí vendiendo nacionalmente con una imagen diferente, ¿verdad? En el otro tema, digamos, tiene que ver justamente qué necesito para que todo eso acontezca. Digamos, lo primero, como bien sabemos, es el tema financiero. Digamos, si yo tengo cuenta bancaria, voy a poder activar con las tarjetas de crédito, débito, etcétera, ¿verdad? Lo segundo tiene que ver con justamente los otros permisos que te exigen, ¿verdad? Por ejemplo, hablaban hace un rato sobre el tema de la patente. Por ejemplo, hay gente que, digamos, que en el mundo digital vos haces desde tu casa, digamos, o desde un departamento puedes hacer, no precisamente necesitas tener una infraestructura. ¿Cómo sacar la patente de ahí, ¿verdad? De repente en el lugar donde estás, el dueño del local, yo no te quiero dar nada de mis datos, y porque el otro no pagó, por ejemplo, si impuesto inmobiliario, vos no puedes tener tu patente. Entonces, hay cuestiones que tienen que ayudar a que se facilite la posibilidad de que yo haga negocios. Y bueno, ese es el gran desafío que tenemos, ¿verdad? Entonces la transformación digital hoy es viable, es posible y está accesible. Lo que falta ahora es generar todo ese ecosistema para que la MIPYME pueda tomar esa transformación y pueda llegar al mercado con facilidad y con seguridad, que es lo que tenemos que lograr. Siempre doy el ejemplo también de gente del exterior que durante mucho tiempo estuvo intentando abrir cuentas bancarias en Paraguay, hasta que optaron por hacer la inversión en un país vecino. Y me llamaba a decir que en 4 o 5 días abrieron una cuenta bancaria en Foz de Iguazú, ¿verdad? Y ellos estuvieron aquí 3 a 5 meses intentando abrir la cuenta bancaria. Arquitecto, sí, recordame, la Federación Paraguaya MIPYMES, ¿a cuántos gremios le tiene aglomerado y de cuántas MIPYMES estamos hablando, a quienes están bajo el paraguas de la Federación de Paraguaya MIPYMES? Hoy somos 26 gremios. Algunos son sectoriales, así puntuales, y hay otros que son gremios más generales, donde dentro de su paraguas tiene el sector industrial, de comercio y de servicio. Tenemos de los dos.
Y yo le calculo arriba de 25.000 empresas, porque algunos gremios son relativamente nuevos, nacieron durante la pandemia, pero el 80% son gremios que tienen 30 años de antigüedad, 20 años, 15 años, donde durante la pandemia se dieron cuenta de que si no se aglutina este sector, era difícil conseguir o negociar con los diferentes estamentos del Estado con el tema de las suspensiones, los problemas laborales, los créditos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso hizo que nos juntemos todos y desemboca en la federación en el mes de enero, ¿verdad? Entonces, porque una de las características que tiene también este sector es que no ocupa casi las mesas de negociación, ¿no? Que empezó a ocuparlo a partir de marzo del año pasado. O sea, la pandemia, si bien no fue buena desde el punto de vista económica, pero fue buena desde el punto de vista gremial. Hoy ya reconocen la federación, ya reconocen que hay un sector y ya saben que vamos a pelear por lo nuestro, ¿verdad? Que es lo más importante. Arquitecto, ¿usted tiene segmentado, no sé si manejaron la información, de repente un mayor índice de MIPYME están en el departamento central, otros en Cordillera, Asunción, no tienen, yo estimo que será central, ¿verdad? Central estamos hablando de 19 distritos y... La mayoría de los socios de estos gremios es Asunción y Central. Sí. Esas son realidades, ¿verdad? Coste que tenemos 2 gremios de Ciudad del Este, en Aguazú. Sí. Y el resto son gremios que funcionan entre Asunción y Central, ¿verdad? Porque todavía nosotros tenemos esa mentalidad. Aparte que vos, para empezar a captar socios de todo el Paraguay o de todos los otros departamentos, tenés que tener estructura. Claro. Visitar, estructura, tiempo. Y este es un sector donde en la mayoría de los casos el dueño de las empresas es el gerente, pero también cobra, también maneja el marketing, son realidades de mercado. Por eso que hay poco crecimiento en este sector en relación a otros, ¿verdad? Sí. Gustavo, ¿cuáles son las perspectivas a tu criterio del Cyber Day? ¿Cómo crees que va a terminar? ¿Hasta cuándo, si nos puede comentar, hasta cuándo estamos con hasta el 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre, hasta las 23:59 está el Cyber Day, con 50 empresas. El año pasado con 47 vendimos 1,4 millones de dólares en 3 días. Esperamos superar el $1,5 millones en 3 días con estas 50 empresas. Confiamos, ya superamos, de hecho, en el primer día del Cyber Day, superamos la cantidad de visitas que tuvimos en los 3 días en el último Cyber Day. Entonces, la gente nos está mencionando, los socios, de que están arriba del 50-60% de crecimiento en ventas de un día tradicional. Otros mencionan que ya en el primer día están duplicando la cantidad de compras que tuvieron a través del canal digital. Entonces, estamos teniendo muy buena receptividad por parte de los socios. Nuestra expectativa es de que superemos ese $1,5 millones, de que tengamos más de 3 millones y medio de visitas aproximadamente en nuestro sitio, y que obviamente esto permita que más gente, el año pasado llegamos a casi todos los distritos de Paraguay en entregas, esperamos llegar a todos este año, y por sobre todas las cosas el hecho de que la gente utilice la mayor cantidad posible obviamente de compras 100% digitales. Solamente una vez al año tenemos Cyber Day. Tenemos en el segundo semestre, está el Cyber Day. En el primer semestre tenemos el Hot Sale, que lo hicimos también por primera vez este año, con un excelente resultado. 41 empresas estuvieron participando. Y en el Cyber Day, sí, bueno, normalmente por estar cerca de fin de año, ya ahí tenemos otro tipo de ambiente, suele ser, digamos, un mayor número de ventas. Así que yo calculo que vamos a estar superando ese $1 millón con bastante holgura, si Dios permite. Voy a tener que esperar al próximo porque me quedé sin poder comprar en este Cyber Day. Yo le agradezco mucho su presencia. Le felicito para mí, una labor encomiable que están haciendo ya hace un tiempo en este nicho tan sufrido, digamos, de la economía del país. Y quiero despedirle a nuestro amigo Gustavo. Arquitecto, te pido que estés un bloque más con nosotros. Se va a sumar José Luis Andrade, el economista, para hablar un poco de cuestiones financieras. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias a vos y a toda la audiencia, Estefan. Volvemos en breve con nuestros invitados.
comenzamos nuestro último bloque. Se suma a la mesa José Luis Andrada, economista, asesor de la Federación Paraguaya MIPYMES. Buenas noches, José Luis. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estefan. Muchas gracias por la invitación. José Luis, quiero ahondar en detalle en el tema de asistencia financiera. Lo hablamos ya en varios programas. Ya sabemos que la informalidad es un factor preponderante que incide negativamente en la falta de acceso al crédito. Ahora, si bien yo veo que no existe una política pública en lo que es atacar el tema de base de la formalidad, de la informalidad, tampoco veo una... Alguna vez tuvimos una estrategia nacional de inclusión financiera que, si bien sigue, no logró a mi criterio el eco que se buscó, pero no veo una campaña nacional ni una estrategia nacional de asistencia crediticia. ¿Cómo ves la asistencia crediticia en los distintos sectores de nuestro mercado financiero? Entiéndase, bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito. Bueno, en realidad me gustó un poco el concepto que decía el arquitecto del cambio de mirada, ¿verdad? Yo creo que si bien lo rescatable en pandemia fue la unión del gremio, no recibió la asistencia financiera que se necesitaba. El sector financiero no correspondió a la ley de emergencia, porque se lanza una ley de emergencia y en principio lo que connota eso es la agilidad, rapidez y el asistencialismo al sector. No hubo esa respuesta rápida. Comentaba el arquitecto que tuvimos reuniones con la ASOBAN, con la FEDE, con el Ministerio de Hacienda, con Crédito Agrícola, con varias instituciones financieras que en realidad, para mi gusto, no estaban preparados para afrontar este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Sí, creo que esta nueva mirada que se necesita de una vez y en forma integral para asistir a las MIPYMES es fundamental. Siempre suelo decir, si sabemos que mueve el 90 y tanto por ciento de la economía, si maneja la fuerza laboral el 70%, ¿cómo no tener protagonismo importante en tener un ministerio que pueda solucionar este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Hoy tenemos el apoyo del viceministerio, pero para mí son así situaciones muy aisladas, ¿verdad? Muy bien comentaban de que la informalidad hoy día dicen que es el mayor impedimento, pero es parte de la economía. O sea, si yo tengo que manejar mi mercado financiero, tengo que incorporar la informalidad como medio. Me tocó participar en varias reuniones de gente que venía a nuestro país justamente para evaluar el sector de las MIPYMES y ellos destacaban que la barrera cultural más grande es nuestro idioma y la informalidad. Entonces digo yo, si nosotros sabemos, podemos tropicalizar ese tipo de situaciones para que esto pueda llegar a todos, ¿verdad? Criticamos mucho el tema de que todas las acciones, las políticas, los reglamentos salgan del laboratorio y no sean contrastados contra la necesidad de lo que está en el otro lado del mostrador, ¿verdad? Como ejemplo, acaba de salir de vuelta la capitalización del FOGAPI. Estuvimos de inicio en la negociación, pero de vuelta sale en base al criterio que ellos creen conocer, que no es la realidad que se palpa en la calle. Entonces esas son cuestiones que hacen de que en realidad aparentemente no exista un interés en que las MIPYMES realmente sean protagonistas de la economía, puedan formalizarse y que tengan una relación de largo plazo como rol principal en la economía del país, ¿verdad? Veo que hay una disociación entre muchas normas, la letra de la norma y lo que es la realidad en sí. Muchas veces nuestras autoridades están acostumbradas a escribir normas, a emitir normas que son inaplicables, arquitecto, en todos los sectores. Mira que desde el Congreso, desde la SEDECO, de distintos organismos del Estado que en teoría son reguladores de la actividad financiera y de otros rubros también, pero noto a veces una letra muerta de aplicación imposible y eso no contribuye al crecimiento no solo a la MIPYME, sino de la economía en sí, ¿verdad? Yo creo que, yo sinceramente les digo que yo no veo ninguna posibilidad que en lo que queda de este gobierno haya algún tipo de accionar para tratar de levantar esta situación. Yo creo que si la iniciativa no parte del sector privado,
de ustedes que están peleando en este sector, desde este programa, mi persona y mucha gente más, de generar una especie de causa, no digo ni siquiera nacional, centrémonos en causas departamentales, arranquemos por Capital Central y generar un poco, tratar de concienciar a la gente de la importancia de la formalidad y también la digitalización que comentó Gustavo en el bloque anterior, pero yo creo que el esfuerzo y el sudor va a tener que venir de parte del sector privado una vez más, ¿verdad? Vos fíjate, todo el programa hablamos básicamente de todos los problemas que tiene el sector formal e informal, pero estamos hablando de Asunción Sí. y Central, no estamos hablando de Casapaca, Guazú, Alto Paraná, Claro. Encarnación, Chaco, que deben tener 10.000 veces más problemas, porque no acceden al ministerio, acceden a una oficinita Sí. que está en algún rincón. Entonces, coincido contigo, ejemplos, la ley de MIPYMES se promulga en el 2012. En el 2012, dentro de la ley ya se habla del FOGAPI, Sí. ya se habla del Fondo de Garantía, ya se habla de los periodos de gracia, se habla todo. Nunca se utilizó hasta el 2020, en pandemia. Nunca se utilizó el FOGAPI. O sea, ningún sistema financiero público ni privado, en aquella época le teníamos al BNF todavía como público y casi es un privado, ¿verdad? Ya es un banco comercial, ya no es un banco de fomento, utilizó. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, dentro de la ley de MIPYMES, dice que todas las instituciones tienen que hacer un descuento de un 50% a las microempresas, Dinavisa, INAM, Senave, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2020, 8 años después, se consigue que la INAM haga un descuento del 50%. Y en el 2021, este año, hace unos meses, se consigue que Dinavisa haga el 50%. Imagínate el proceso y el tiempo que lleva para que le entre en la cabeza lo que significa ese sector. Bueno, y como eso hay un montón de ejemplos. Entonces, si nosotros, ahora se volvió a capitalizar el FOGAPI, yo creo que es una oportunidad de que las instituciones, llámese cooperativas o casas de crédito o BNF, porque el sector privado financiero no le interesa a este sector, ya lo dijo en la pandemia y no creo que cambie mucho, ¿verdad? Son realidades. Sí. Pero quizás la casa de créditos, que hoy son sólidas y tienen liquidez, le interesa, o el BNF le interesa a través del FOGAPI, porque este sector de MIPYME necesita ese periodo de gracia. O sea, no tiene sentido que vos saques 100 millones y empieces a pagar los 60 días. No tiene posibilidad esa empresa. Necesita el 1 año de periodo de gracia o el 2 años de periodo de gracia. Y necesita la mejor tasa posible, ¿verdad? No pretendemos que sea el 8, el ideal es el 8, pero el sector financiero no le interesa esa tasa. Entonces tenemos que ser realistas y empezar a analizar qué nos conviene más. Tener una tasa baja, pero no el acceso, o tener una tasa promedio, Pero acceder al crédito. pero acceder al crédito con un periodo de gracia que te permita, digamos, introducir en tu empresa, fabricar, vender, cobrar y empezar a pagar tu primera cuota. Entonces, estos son los análisis que solamente van a salir en una mesa hablando sobre las realidades verdaderas, como dice José Luis, de lo que necesita el sector. O si no, es imposible. Un punto más, Sí. Estefan, sobre el tema de FOGAPI justamente. ¿Por qué sale en el 2020? Por el efecto de la pandemia, ¿verdad? Pero el fondo de garantía era justamente el enfoque para dar el acceso al crédito a aquellas empresas que de alguna forma podrían acarrear mayor riesgo desde el punto de vista de la evaluación financiera, ¿verdad? Hoy el FOGAPI, casi en un 100%, fue dado a clientes conocidos de las instituciones financieras. ¿Qué pasó a ser el FOGAPI? Un fondo de cobertura para sanear las carteras de las entidades financieras del mercado. O sea, ni siquiera para cumplir aquel rol de darle acceso a aquel que necesitaba por la crisis
que estamos acarreando por el efecto pandémico, ¿verdad? Claro, no se tuvo en cuenta el espíritu de la ley, el espíritu de la norma y el destino que debería haber tenido el FOGAPI, ¿verdad? Sí. Bueno, yo considero, ahora tenemos autoridades nuevas en la AFD, creo que esperemos que sigan las buenas gestiones que en su momento tuvo la licenciada María Fernanda Carrón. ¿Ya tuvieron contacto con gente de la Gerencia Financiera de Desarrollo, arquitecto? Solicitamos un pedido de audiencia. Esta nueva directora tiene experiencia, estuvo en el sector privado, pero muchísimos años. Sí. Estuvo en el sector MIPYME, conoce lo que es el crédito para el sector, sobre todo de micro y pequeñas empresas. Pero hay que diseñar un producto diferente. Porque la AFD siempre una banca de segundo piso, ¿verdad? Ellos no hacen el crédito, pero ellos tienen que diseñar un producto diferente y le dan al banco, así como diseñaron para la vivienda y funciona. Hoy el crédito que más se mueve es el inmobiliario. Sí. O como diseñaron para autos, hoy el sector financiero está más interesado. Y la cartera de las concesionarias de automóviles. Es espectacular, el BNF, su gran cartera la tiene a través de los autos al 10%. Entonces, de esa misma manera, hay que diseñar un producto diferente con un periodo de gracia que pueda servir. Y no estamos hablando de grandes sumas. Yo te diría hasta 300 millones puede ser. Hasta 300 millones, no más que eso. Y vos vas a dinamizar brutalmente la economía, porque sobre todo la mano de obra. Sobre todo la mano de obra. Y tener un crédito te obliga a ser formal, no te queda otra. Pero si vos no vas a acceder, vos no vas a ser formal. Que, José Luis, a tu criterio, en tu rol de asesor de la federación, les comentaba en el bloque anterior, yo noto no solo la cuestión principal, la falta de formalidad, pero existen empresas que son formales y hoy en día tropiezan con la informalidad documental desde el punto de vista, digamos, tener RUC no es suficiente para decir soy formal. A tu criterio y según datos que manejan del sector formal dentro de las MIPYMES, que está bajo el paraguas de la federación, también probablemente tengan sectores con problemas en lo que es manejo de libros contables, manejo societarios. No creo que sea todo el país la maravilla en ese sentido. ¿También hacen ustedes capacitaciones en ese sentido a sus socios? En realidad todavía no llegamos a establecer, digamos, planes de capacitación. Todavía estamos en la lucha por conseguir objetivos importantes para ellos, tratando de mantener la subsistencia. Pero lo que vos acabas de mencionar es clave. En realidad, las MIPYMES más formales administran contablemente informalidades dentro de su administración contable financiera, ¿verdad? Es porque el mercado se desenvuelve así, ¿verdad? Sí. Oye, sí soy formal porque tengo RUP, es una forma de decir estoy activo frente a la SED, pero en realidad la mayor porción de su actividad lo maneja a lo mejor entre comprobantes, ¿verdad? Nos tocó a nosotros hacer un análisis de varias entidades que obtuvieron crédito en pandemia y hemos notado que en realidad la falta de capacitación contable para administrar el negocio del propietario es fundamental. Entonces hay como una suerte de disparidad en el concepto de la formalidad, ¿verdad? Nosotros hemos propuesto a través de la Federación al Ministerio de Hacienda un plan de corto y de mediano y largo plazo. El de corto era que la Federación actúe un poco de catalizador de esas entidades que tienen que obtener crédito, que lo hicimos en pandemia, pero no tan con buenos resultados. Pero sí el plan de mediano y largo plazo era tener una entidad, una sociedad de garantías recíprocas, ¿verdad? Que puedan tener el mismo sistema de evaluación de las MIPYMES en su estadio formal e informal. Yeah. Porque hoy pasa que vos te vas a una entidad, te evalúa de una forma, hablando del punto de riesgo crediticio, te va a otra entidad, te evalúa de otra forma, hoy te evalúan por el IVA, otro por el balance. Entonces hay como una disparidad y es cuestión de suerte que te salga el crédito. Sin embargo, si hay una entidad que tenga un prisma diferente y que pueda, no sé, ser a lo mejor estar bajo el paraguas de la AFD, pero se especialice en evaluaciones de las MIPYMES, puede ser diferente el abordaje del acceso al crédito, ¿verdad?
Muy interesante la idea. Arquitecto, ¿algún mensaje para el sector para cerrar el programa? Y yo creo que lo ideal es, o lo necesario es que todo el sector MIPYME nos permanezcamos unidos. Hoy creo que este gobierno y los que vendrán ya van a tener un interlocutor válido, que es la federación, para hablar sobre la situación de MIPYMES. Y nosotros vamos a tocar los problemas de base, porque a nosotros nos interesa solucionar los problemas de base, porque si no solucionamos eso es imposible acabar con la informalidad. O sea, el costo, el acceso, el mercado, son los tres problemas que nosotros encontramos después de un largo análisis, digamos, entre todos los gremios, que son los problemas que tenemos que trabajar en esta primera etapa, por lo menos en exclusividad. Va a ser un trabajo lento, hacemos lobby con los diferentes ministerios, empezamos a hacer lobby con el Parlamento, y bueno, vamos a hacer el análisis a fin de año para ver qué conseguimos y qué nos falta y ver qué vamos a volver a trabajar el año que viene, ¿verdad? Le agradezco una vez más por su presencia, muy interesante estuvo la charla y vamos a seguir aportando de nuestro granito de arena con el sector MIPYMES desde este programa. Muchas gracias, arquitecto, muchas gracias, doctor. Fue interesante la charla. Esta fue la entrevista con referentes de la Federación Paraguaya MIPYMES, una federación que desde su nacimiento está peleando por el sector y buscando instalar bases sólidas para solucionar los problemas drásticos que permanecen en este sector, especialmente en relación a la informalidad. Lo esperamos el próximo jueves por Canal Pro, 21 horas. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.